Para terminar el programa de hoy, vamos a hablar, esta semana empezamos otra serie sobre las 21 lecciones que nos ha dejado esta pandemia. Decíamos que la primer gran lección es que el fondo de emergencia no es solo una teoría ni un cuento de hadas. Nos dimos cuenta con la pandemia que hay que tener un fondo de emergencia. Hay que tenerlo por si cualquier imprevisto como este de la pandemia. Hoy, la lección número 2 que nos ha dejado la pandemia es que sí podemos ser disciplinados con nuestras finanzas. Cuando nos toca ser disciplinados, a fuerza lo hacemos. Y la pandemia nos demostró que podemos tener disciplina a la hora de manejar el dinero. Porque si no hubo trabajo, si se bajó el trabajo, si nos enfermamos, había que ser disciplinado con el manejo del dinero. La pandemia nos ha enseñado que la disciplina financiera sí es posible. Las restricciones de placeres en la vida que usualmente eran como normales, como salir a comer, como viajar, como ir a buenos lugares, se hicieron cosa del pasado con la pandemia. Hicieron que todos reconsideráramos algo. ¿Cuánto gastamos en estas actividades? Eso nos llevó, y por eso durante la pandemia, en abril del año pasado, abril, mayo, el ahorro subió a su máxima expresión. El ahorro subió a un 19% en los Estados Unidos. Entonces, eso que, hizo que realmente se notara que sí puede existir la libertad financiera y la disciplina financiera. También esto nos hizo reflexionar sobre nuestros excesos y nos dimos cuenta de una gran cosa. Nos dimos cuenta el valor y el impacto de gastar moderadamente y ahorrar intencionalmente en nuestras vidas y la de nuestra familia. Antes era muy fácil, o que el niño quiere, sí, comprémosle. O que la niña se antojó de esto, pues vamos a comer. Con la pandemia nos dimos cuenta que las cosas no pueden ser así. Tener reservas de dinero en efectivo a partir del dinero que no está gastado en cosas que no necesitábamos, pues generó una mayor confianza para muchas familias en el manejo de la crisis durante esta pandemia, sobre todo el año pasado, que fue tan fuerte. Muchos de nosotros, por ejemplo, logramos valorar ese dinero extra. Y no sé si a ustedes les pasó, pero se dieron cuenta que el dinero como que rendía más, no se gastaba tan rápido. ¿Por qué? Porque no había ese tipo de gasto cotidiano. Y muchos, gracias a esa disciplina forzada en sí, pero que fue una gran lección, muchas familias pudieron afrontar la pérdida del empleo, la reducción de ingresos debido a los recortes de la economía, las responsabilidades de cuidado y el aumento de las facturas médicas. Muchos se enfermaron. Entonces, eso permitió esas enseñanzas. También nos hizo empezar a pensar bien, a volver a valorar en qué realmente estamos gastando el dinero. Y eso sucedió con la pandemia. Porque la pandemia, a pesar de que dejó mucha tragedia y problemas económicos, también nos dejó muy buenas enseñanzas. Hay que ver las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Entonces, en ese caso, fue muy, muy interesante y ya sea por puro aburrimiento o porque comenzamos a apreciarlo, todo mucho más terminamos aprendiendo. Y por eso yo decía aquí durante la pandemia, si usted durante la pandemia se quedó en la casa y simplemente se dedicó a ver novelas y a ver Netflix, pues perdió tiempo precioso. Ese tipo de situaciones donde uno tiene el tiempo en su mano, hay que saberlo aprovechar. Y lo digo por experiencia. Cuando a Clarita le dio el cáncer en el año 2018, que yo dejé de trabajar para estar al lado de ella todo el tiempo, llegábamos de la quimioterapia y obviamente ya quedaba muy agotada, se acostaba a dormir. Yo me acostaba a su lado, no a dormir, me acostaba a leer, a ver cursos, a ver videos. Ahí me hice experto en college planning, en la aplicación de FAFSA. Ahí aprendí muchísimas cosas de marketing, de redes sociales, del manejo del negocio, de, de las etapas que debe tener un negocio. Aprendí muchas cosas. Aproveché ese tiempo para aprender. No trabajé, gracias a que tenía ahorros durante casi un año, pero lo aproveché para nutrirme, que eso fue de un gran valor.
de un gran aporte para mi vida profesional y como persona también individual. Entonces, la pandemia ha dejado cosas buenas. Las épocas de crisis es cuando más cosas buenas uno, el ser humano saca de sí.